Laura es una psicóloga que se adentra caso a caso, que lo que permite es, gracias a esa mentalidad que ella ha ido consiguiendo durante el tiempo y las técnicas que ella nos ha dado durante este episodio, conseguir entender cuáles son las formas en las que una persona realmente puede llegar al éxito. Muchas gracias y bienvenidos a la temporada número 1 de X-Rail. Ahora mismo no solo eres psicóloga y formadora, sino que también has sido profesora y tienes un currículum absolutamente extenso. Antes estábamos comentando y había un concepto muy importante que creo que hay que resaltar, que es el concepto de cómo las personas perciben la realidad, que creo que comentábamos que la palabra era cosmovisión, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Nos podrías hablar un poquito de qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la forma en que cada uno interpreta la vida y depende de unas creencias o unas ideas compradas que se establecen sobre todo entre los 0 y los 12 años y que están registradas a nivel cerebral desde el inconsciente y funcionamos desde ahí. Pero puedo poner un ejemplo para que se entienda mejor. Sí, pon un ejemplo porque creo que a la gente le va a venir bien. Pues por ejemplo, tú eres pequeño, estás en el salón de tu casa y de repente oyes a tu madre decir, pues el mundo es un lugar peligroso. Y en ese momento tú estás activo emocionalmente e integras la idea como una verdad, como una realidad. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que luego cuando eres adulto vas en el metro y como tú crees y tienes la creencia o la idea comprada que el mundo es un lugar peligroso, agarras tu bolso. En ese agarrar tu bolso vas buscando la confirmación que el mundo es un lugar peligroso. ¿Y qué ocurre? Que si hay alguien que tiene mala pinta para ti, pues agarras el bolso, te quedas mirando y esa persona, si es peligrosa o si es un ladrón, tienes más probabilidades de que te robe. Entonces, al final tú estás creando una realidad en la que, desde tu perspectiva, el mundo es un lugar peligroso. Claro, pero es más fácil que te roben porque tú ya vas con la actitud nerviosa. Con la actitud y la frecuencia, sí. ¿Y nos podrías poner otro ejemplo también en el que hemos podido comprar una idea y eso nos puede afectar en nuestro día a día, aparte de esa situación? Pues con 4 años estás en una cola que vas a comprar un helado. Y tu helado favorito es el helado de fresa. Y, a ver, es una situación como muy infantil, pero realmente esa situación te puede marcar toda la vida. Entonces estás con 4 años esperando a comprarte el helado de fresa y cuando llega tu turno no queda. Y en ese momento tú compras la idea de no me merezco lo bueno. A partir de ahí, cada vez que tienes probabilidades de conseguir algo bueno, lo revientas. Y eso me va a ir pasando durante toda mi vida. Eso acaba creando tu realidad. De hecho, ya se ha demostrado científicamente que somos creadores de realidad. Entonces, para poder cambiar mi realidad, tengo que cambiar mi idea. Tienes que cambiar la creencia que está registrada a nivel inconsciente. Sí. A mí esto hay muchas veces que lo asemejo a, aunque es un símil un poco extraño, no a un ordenador, porque lo he escuchado hablar, es decir, al final los ordenadores funcionan por ceros y unos, ¿no? Entonces nuestros ceros o unos son todas esas ideas, todos esos patrones, todos esos comportamientos, desde que somos muy pequeñitos vamos obteniendo, vamos formando, ¿no? Y que luego al final van a definir nuestra conducta, nuestro modelo de comportamiento. Sí, pero a ver, hay dos formas de obtener esas ideas compradas o esas creencias compradas. Una es por relevancia, es decir, de repente yo estoy saliendo con una persona que es rubia con ojos azules y se ha acabado la relación y todo lo que veo a mi alrededor son personas rubias con ojos azules. O sea, no es que estés en el show de Truman, sino que tu cerebro está, bueno, tu encéfalo, pero vamos a llamarlo cerebro para entenderlo, que tu cerebro está alerta a ese tipo de situación, pero tú no puedes tirar solo por relevancia, sino que tienes que tirar también por esa cosmovisión, esa parte de cómo funciona el mundo que se establece sobre todo entre los 0 y los 12 años de edad. Vale. Y ni siquiera tiene que ver con la importancia de los hechos, sino que tiene que ver con una activación emocional. Yo estoy activo emocionalmente, me llega una frase, la integro como una verdad y a partir de ahí empieza a funcionar desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si una persona te dice, bueno, es que esto es genial, y otra persona dice, bueno, es que esto es horrible, los dos tienen razón, porque desde su cosmovisión tienen datos que confirman que eso es una realidad. Yo no sé si... Claro, no, es muy complejo y yo creo que para muchas personas será la primera vez que escuchen esto, es decir, les llamará muchísimo la atención. El cerebro es una máquina perfecta y lo que tiende es a ahorrar energía de la manera más óptima posible. Entonces, ¿nunca te ha pasado que vas al gimnasio y aparcas siempre en el mismo sitio o tienes la taquilla 13 o la 7 o la que sea? Que parece que te está esperando. Y de repente llegas ahí y está ocupada y te genera un malestar horrible y a lo mejor la de al lado está vacía, pero a ti te genera malestar. ¿Por qué? Porque el cerebro ya tiene que prestar atención
y entonces hay un gasto energético. O cuando te quitan el sitio, tu sitio del supermercado, pues es porque al ir, aunque sea el sitio de al lado, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo. La mente humana tiene que hacer un esfuerzo porque es una tarea nueva. Entonces lo que tendemos es a minimizar. Entonces esta cosmovisión y estas ideas compradas lo que nos permiten es ser óptimos y no estar al tanto constantemente de todos los estímulos que nos rodean y priorizar. Entonces nos ayudan a sobrevivir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, al final, a lo largo de la vida y sobre todo de la juventud, las personas van comprando esas ideas y eso les afecta. ¿Y hay alguna forma de que las personas puedan desactivar esas ideas que han ido comprando? Sí, yo me dedico a eso. Pues lo que hay que hacer es ir a nivel inconsciente, ir al momento en el que se compra la idea, que se puede hacer a través de inducciones, se puede hacer a través, incluso hay gente que lo puede hacer a través de meditación, pero sobre todo a través de inducciones que son como hipnosis muy ligeras, en las que tú vas al momento en el que has comprado la idea y la desactivas. ¿Y qué haces cuando la desactivas? Pues creas una idea nueva. Que esa es una creencia positiva que tú te estás metiendo para ti, para a ver, operar. no la elijo yo, sino que la elige mi paciente. A mi paciente dice, pues si la vida, por ejemplo, hay gente que piensa, la vida es una lucha. Al final tú vas todo el rato buscando el estímulo a tu alrededor que confirme que la vida es una lucha, ¿no? Y funcionas desde ahí. Y de hecho para ti es una lucha y solo te fijas en eso. O por ejemplo, los jefes son malos. Tú no te has fijado que tu jefe te da vacaciones, que te ha dejado el mejor despacho, que te ha dado horas extra, que te paga más que a nadie, sino que te fijas que a las 3:33 tu jefe te miró mal. Claro, estás buscando constantemente reafirmar la situación. Las ideas que tú ya tienes. O un ejemplo muy claro sería el de las amigas, que tu madre dice, esta niña no me gusta para ti o este niño no me gusta para ti. Y resulta que es un amigo de la leche, un amigo increíble durante 3 años y a los 3 años te hace una faena. Y de repente tu madre suelta, lo sabía que era mala persona. Tu madre lleva buscando la confirmación que esa persona no es buena para ti desde hace 3 años, constantemente. Y también te afecta a ti. Es decir, ha conseguido que te afecte a ti porque tú ya habías comprado la idea de que esa persona era mala para ti. No tienes por qué comprarla, tiene que haber una activación emocional, porque no todo lo que escuchamos alrededor compramos esa idea. Claro. Es lo que en psicología más puntera se llama creencias iceberg. Las creencias iceberg. O ideas compradas, se puede decir de las dos maneras, sí. Vale. Muy interesante al final cómo todo esto te está afectando la vida de todas las personas y la mayor parte de personas no saben que esto les está afectando su vida. No es que está afectando, es que está condicionando claro, tu vida. o incluso predeterminando, ¿no? Porque lo podemos ampliar a cualquier circunstancia, el amor, la pareja, el trabajo. El dinero también. El dinero. ¿Y la salud? Y la salud. La salud, hay un momento donde se compra una idea y hay un momento donde esa idea se activa por estrés. Entonces realmente nosotros sí podríamos prevenir, incluso eliminar circunstancias pasadas en base a nuestra realidad si trabajamos en esas ideas. Sí. Es decir, nosotros ahora yo puedo estar predeterminado a no tener nada de dinero y trabajando progresivamente porque tengo una idea comprada en algún momento. A ver, esto es un tema un poco peculiar, ya la psicología más puntera considera que hay un tope. Es decir, vale. Hay un rango fijo de, por ejemplo, la felicidad. Seligman, que es uno de los psicólogos más importantes que hay ahora mismo, o que en los últimos años, para mi gusto, él hace muchos estudios e investigaciones sobre la felicidad, es el máximo representante de la psicología positiva, y él comenta que hacen una fórmula de la felicidad en el que una de las variables es un rango fijo. Es decir, que hay una dependencia biológica, hay un tope, como lo habías dicho, ¿no? Hay un tope, entonces lo que tú puedes hacer es entrenar a esa persona para que llegue a su máximo de potencial dentro de su rango, y claro, ese rango está fijo. Pero no solamente es con la felicidad, yo creo que es un poco con todo. Con cada área. Sí, en realidad con cada área. Tú puedes llegar a lo máximo de tu capacidad, pero más allá de esa capacidad va a estar bastante complicado. Ahora que entraremos un poco a analizar cada área, quiero empezar por el área del amor. Hay algo que está muy extendido, yo lo he visto bastante en redes sociales, no sé si a ti te habrá pasado también, Instagram, TikTok, ahora hay lo que se menciona como los lenguajes del amor, ¿no? Que creo que es algo que tú eres conocedora y me gustaría que profundizásemos un poco
sobre estos conceptos que se están extendiendo mucho, muchas personas hablando de ello, diferentes tipos, ¿no? Coaches y otras personas que simplemente han oído hablar de ello, habrán leído sobre ello en otros libros, pero creo que tu perspectiva puede ayudar bastante, por si nos puedes empezar a hablar un poquillo de los lenguajes del amor. Bueno, en realidad no es mi perspectiva, el origen de los lenguajes del amor viene de Gary Chapman, que es un americano, que él observa, él es consejero matrimonial y observa matrimonios que se llevan mal y que al final no es por falta de amor, sino que es porque realmente él descubre que hay 5 lenguajes y que cuando no hablan tu lenguaje pues no te sientes amado. Entonces básicamente hay 5, uno sería tiempo de calidad. Como yo se lo he pasado a muchos alumnos en la facultad para que lo tuvieran en cuenta, porque no solamente es con respecto a la pareja, sino con respecto a todas las personas que nos rodean, incluso a nivel laboral, pues se lo pasaba a mis alumnos porque luego iban a tener pacientes para tenerlo en cuenta, ¿no? Y el 90% prácticamente es tiempo de calidad, es el lenguaje más extendido, que es tú te sientes amado cuando las personas te dedican tiempo. Vale. Entonces, una de las quejas más frecuentes que yo tenía en terapia es una persona que dice, bueno, es que no me haces caso, cariño, es que estoy haciendo todo esto para que todos tengamos una vida mejor, ¿no? Y ya, pero es que no estás con nosotros, es que queremos que estés, ¿no? Pues eso sería una persona que es tiempo de calidad y que no está hablando su lenguaje, pero no es el único lenguaje que hay. ¿Y cuáles son todos los lenguajes que hay? Pues sería tiempo de calidad, que es ese, palabras de afirmación, que es que te digan cosas bonitas, pero no de mentira. O sea, no vale decir, genuinas, estás monísimo y tú con genuinas. la baba caída y el pijama de pelotillas, pues como que no. No te lo crees. No, no te lo crees, pero es como, pues qué bien lo haces, me gusta estar contigo, te quiero mucho. Entonces una persona que es palabras de afirmación se siente querida cuando le expresan afecto a través de las palabras. Una de las quejas que yo tendría en terapia, una persona que no está hablando su lenguaje, una persona que quiere, es que nunca me dice nada. Claro. Luego estaría actos de servicio, que es que hagan cosas por ti. Pues, ¿Cómo irte a buscar al aeropuerto? Por ejemplo. Entonces, si te pide un favor una persona que es actos de servicio y le dices que no, es como una ofensa, ¿no? Te hace la cruz a la primera. Te hace la cruz. ¿No? O regalos, que sería otro de los lenguajes, que es te sientes profundamente amado cuando te dan un regalo, que no necesariamente tiene que ser un Lamborghini, aunque yo creo que en ese caso a cualquiera nos gustaría y nos haríamos regalos, pero si no, pues a lo mejor si te gustan las conchas, que te regalen una concha que han encontrado en la playa o un detalle pequeño, pero el que tú te olvides de una persona que es regalos de su cumpleaños y que no le hagas nada puede ser una gran ofensa, ¿no? Y de hecho, cuando yo he trabajado en servicios sociales y trabajaba con adolescentes conflictivos, muchas veces el problema que había de base era ese. La familia y el entorno familiar no estaba hablando el lenguaje del amor del chaval. Entonces, claro, y eso hacía que no se sentía querido al final. No se sentía querido, entonces a veces yo he trabajado con pacientes, ahora no trabajo con niños, trabajo con personas mayores de 18 años, pero cuando he trabajado con chavales más jóvenes sí que he visto eso, que a veces le quieren pero no se siente querido, y en terapia hecho se trabaja el no me han querido. De hecho, justo que acabas de mencionar... Pero me queda algún lenguaje más, creo, ¿no? No, creo que has mencionado. O sea, es tiempo de calidad, palabras de afirmación, tacto físico. Tacto físico, sí. Ese es importante, ¿eh? Sí. Pues tacto físico, a mí me hace mucha gracia porque cuando he estado trabajando con adolescentes me dicen, pues es que yo soy tacto físico porque me encanta hacer el amor. Bueno, en realidad forma parte de, pero es pues que te abracen, que te toquen. Entonces, una persona, por ejemplo, no podría estar, si es tacto físico con otra, están viendo la tele, cada uno en un extremo del sofá. Es como el reclamo es que es muy frío. O vas por la calle y que no te den la mano, es que es muy frío. Entonces, bueno, esos son básicamente los 5 lenguajes, y sí que suele encajar con tener buena relación con los demás. Es curioso. Claro, si tú eres al final capaz de identificar cuál es el lenguaje del amor de otra persona, es mucho más fácil relacionarte con ella. Y que le caigas bien, y que tengas una buena relación, ¿no? Y construir confianza, podríamos decir. Sí, podríamos decir. Y ser muy cuidadosa a la hora de hablarlo mal. Completamente. Para no hacer daño, porque partimos de la base que venimos a sumar. Hay un libro que tú recomiendas mucho y quiero que expliques cuál es su importancia, que es el de cómo influir a tus amigos, es decir, ¿no? ¿Cuál es el título? El título exactamente era ¿Cómo influir e influenciar a tus amigos? ¿Juraría? ¿Cómo ganar amigos e influenciar a las personas? ¿No? De sí. Dale Carnegie. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Daniel Carnegie, sí, o algo así. Sí. Creo que es un libro que recomiendas mucho
sobre todo cuando una persona no se sabe relacionar bien o le cuesta establecer relaciones, ¿no?, con otras personas. Sí, a veces me llama la atención que en terapia tengo pacientes que no tienen amigos y al final son personas estupendas, pero el punto es que nadie les ha enseñado a tener amigos. Y ese libro en principio se editó con la intención de vender. ¿Sí? Pero al final lo que te viene a decir es que tengas en cuenta a los demás. Y al final lo que te viene a decir es que a la hora de establecer relaciones con los demás, pues el juicio y el no pensar en el otro y otra serie de herramientas, te dan herramientas, es un libro que a mí me parece fabuloso, pues a veces no es que la persona no valga o no es que no quieras, es que no sabes cómo hacerlo, y el libro está muy bien, yo lo recomiendo. Y él sí te enseña esas herramientas, ¿no?, para gestionar. Bueno, sí, te enseña herramientas principales, pero también, pues, si estudias etiqueta y buenas maneras, pues también vas a tener de alguna manera esas herramientas. Claro. O sea, hay distintas formas, pero sí, está muy bien el libro. Antes habías comentado que tú ya no tratas a adolescentes. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Es decir, ¿es porque no se encuentran en un momento lo suficientemente ya desarrollados para atacar a los puntos clave y indagar y de verdad? Porque, para que no lo sepáis, para los que no lo sepáis, pero Laura al final es una profesional que hace entrevistas, que se le ocurra, que está muchas horas analizando a cada paciente, incluso antes de cogerte, porque te puede o no te puede coger si de verdad considera que no te va a ayudar. Y si no te va a ayudar, no te coge. Y si considera que te puede ayudar de verdad, te coge, analiza mucho y estudia toda la historia. Es decir, el motivo de no coger adolescentes es porque no tienen todavía la madurez suficiente como para poder ir tema por tema, o por qué decidiste, o por qué has decidido, porque antes sí trabajabas con ellos. Es decir, porque ahora ya no es uno de tus ejes principales. A ver, hay varias razones. Como yo trabajo también a nivel inconsciente, la personalidad de un menor de edad no está configurada al 100% y de repente pueden salir cosas que están enterradas y que el paciente no está preparado para sostener, del tipo de hay gente que ha vivido abusos sexuales y no se acuerda. Entonces, que un niño de 11 años de repente descubra que su padre o su madre ha abusado de él, ¿cómo se coloca esa situación? Casi imposible. Entonces al final estás estropeando más que sostener y más que ayudar. Eso por un lado. Por otro lado, no he tenido tantos casos, pero sí hay casos en los que la familia realmente es tóxica y todo lo que tú haces, porque cuando yo trabajé en servicios sociales alguna vez sí me pasó, todo lo que tú haces, que estás construyendo en terapia, llega a casa y la familia lo destroza en 3 minutos. A mí me da una pena horrible, esto realmente lo pasaba mal, y el chaval no puede decir me voy, porque es menor de edad. Claro. Y también porque yo considero que uno se tiene que hacer responsable de su proceso. O sea, hay psicólogos que están con pacientes durante años, yo no. O sea, cuando yo, como tú bien dices, yo cojo un paciente, analizo si le puedo ayudar o no. Es que si no le puedo ayudar, y no tiene nada que ver con dificultad, porque llevo casos muy complicados y no tan complicados, y además me gustan. Pero si yo veo que no puedo atender al paciente porque no es su momento, o porque no está preparado, o porque tampoco tiene intención, y al final lo que quiere es, bueno, pues el vivir desde el dolor, pues ese perfil de pacientes no los cojo y voy muy a cuchillo. Entonces trabajo, hago terapia breve, a lo mejor estoy 35 sesiones, 30 sesiones que suele ser la media, en cada sesión sé exactamente lo que voy a trabajar y voy a un nivel fuerte. Entonces, a lo mejor un chaval de 11, 12 años está tocando temas que le va a costar sostener. Sí, al final, sobre todo que son sesiones largas. Es decir, tú no eres una profesional que suele dar sesiones cortas, sino que la sesión que da el paciente para trabajar esos temas suele ser larga. A ver, la entrevista sí, puede durar 4 o 5 horas, depende de la persona, porque yo pregunto sobre toda la vida de la persona. O sea, desde que nace hasta la edad actual, pregunto por todos los miembros que hay alrededor, entre otras cosas para saber patrones, porque es lo que comentábamos antes, es muy importante las creencias, pero cómo, si son inconscientes, puedes saber las creencias que tiene una persona. Pues tienes que conocer el universo de la persona. Y una de las formas de detectar si hay una creencia es, lo primero, saber toda su historia y trabajar los momentos de dolor, porque yo trabajo desde que la persona nace hasta que el momento actual, pero también que haya patrones, es decir, cambia el escenario, cambian personajes, pero de repente la historia es la misma. Cada vez que tengo un novio me es infiel. Oye, cada vez que voy a un colegio me hacen bullying.
Que volvemos a las ideas compradas. Claro, es que esa persona en su frecuencia está y en sus creencias está el ser sujeto de bullying. Que obviamente pues yo también enseño técnicas para aprender a manejar, porque al final es el tema del bullying es una historia, ¿no? Justo en una de las técnicas hay una que es muy interesante y que creo que es súper efectiva, que es la de la pata de jaguar. Y yo la podría explicar, pero no lo voy a explicar igual de bien que lo vas a hacer tú, casi seguro. Entonces, ¿qué es la pata de jaguar y cómo de verdad puede, sobre todo para la gente que no sabe decir que no? Y a mí cuando tú me comentaste qué es la pata de jaguar, me llamó muchísimo la atención porque cambia muchísimo tu dinámica en la vida, tu dinámica de hablar con la gente, cuando te proponen. Entonces, ¿cómo funciona y qué es la pata de jaguar? A ver, nosotros, si fuéramos las personas ideales, el ser humano, si fuera ideal, respetaría por naturaleza. Pero eso no es el caso. No es el caso. Y de hecho todos, incluso las buenas personas, cuando conocemos a alguien vamos mirando dónde está el punto del otro y dónde está el límite del otro. Y si el otro no nos pone límites, a veces hay una tendencia a aprovecharse del otro porque nos puede interesar. Entonces, tenemos la idea comprada o tenemos la idea general que a una persona, si no le decimos nada cuando nos está faltando el respeto, como que vamos a salir de esa situación de manera airosa y es un error porque estamos dándole permiso al otro para que nos falte el respeto. Entonces, la pata de jaguar es una metáfora en la que tú te imaginas un jaguar, pues se llama por eso pata de jaguar, tú te imaginas un jaguar en la selva, el jaguar está seguro, está confiado, de repente ve una presa, ¡fum!, va por la presa, no se lo está pensando. No se acerca a la presa y dice, oye, mira, perdona, te puedo comer. Aparte de que si hablara un jaguar daría mucho miedo, pero no te imaginas esa situación, sino que es certero, coge la presa, la come, no se ensaña. Y luego pues esconde la presa o la deja en un árbol o lo que sea y se vuelve a tumbar alerta pero tranquilo, ¿no? Y hay personas que son como jaguares, piensa en la persona que más respetas, o sea, suelen ser personas tranquilas. Y luego está el chihuahua, que a mí me encantan los perros, pero es verdad que tú vas a una casa donde hay un chihuahua, el chihuahua te está ladrando y te genera cierto punto de, a ver, ¿a dónde vas? No hay respeto. ¿Y el chihuahua qué hace? Ladrar. Gritar, solo, sí. O sea, en realidad si tú pones el jaguar y el chihuahua, no es que al chihuahua se le respete demasiado. Y hay personas que se comportan como chihuahuas. ¿Cuándo te comportas como chihuahua? Te comportas como un chihuahua cuando gritas, cuando lanzas cosas, cuando, oye, mira, perdona, es que no te quiero molestar, pero es que me has faltado el respeto y yo soy un ser humano. No. Cuando te justificas, cuando eras mucha bola, cuando gritas, cuando te vuelves violento, ¿no? Cuando tiras de la lista de los reyes godos, ¿por qué me tratas mal? Porque yo hace 10 años ya me hacías esto. Eso no es una persona a la que puedas al final respetar. Claro. Y al final de lo que se trata es, eres contundente, cortas una situación en la que me estás faltando el respeto, pero yo sí te voy a respetar. Entonces, ¿cómo se haría? Cuando yo estoy con una... Lo primero que me dicen mis pacientes, ya, pero es que yo no me doy cuenta de cuándo me faltan el respeto hasta que llevo en mi casa 4 horas, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Lo primero, que una persona te está faltando el respeto. Cuando tú estás interactuando con una persona y te sientes mal. En ese momento te paras y dices, ¿qué es lo que me está sentando mal de esta situación? Estoy hablando con la persona y a lo mejor la persona está con el móvil, o no me está mirando, o bueno, ya sería una grosería, pero me mira las uñas así. O directamente no la estoy escuchando, o estoy leyendo el periódico, o estoy haciendo otra cosa. Ahí hay una falta de respeto. O me está gritando, o me está haciendo comentarios que no me gustan. Entonces, ¿qué hago en esa situación? Sacar la pata de jaguar, que es, mira, yo te dejo hasta aquí, pero a partir de aquí no. Ya no. Como yo la empiezo a sacar cuando todavía no estoy desbordado, tengo cierto control de la situación. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente porque es muy fácil, es decir, no me gusta y al lado lo que sea que te está molestando. No me gusta que me alces la voz. Punto. Ya está, no hay que decir nada más. Ya no hay que... Porque claro, porque todos somos seres humanos, no hay que gritar. No, ya seríamos chihuahua. No, no me gusta que me interrumpas. No me gusta que me grites. Y cuando tú ya has dicho una vez no me gusta,
pero hay muchas veces que las personas siguen. Sobre todo familiares, sí. Claro, entonces, o que están acostumbrados a faltarte el respeto y es como, uy, me están poniendo límites. Sí. Entonces, y sobre todo cuando has dicho, es decir, llevas mucho tiempo permitiéndolo, ¿no? Sí, Sí, y ya empiezas a decir, oye, no me gusta, y de repente la persona hace, ¿qué le ha pasado? ¿Con quién han hablado? ¿Dónde ha ido? Entonces, en ese momento no me gusta, no te hacen caso, ¿ahí qué haces? Lo vuelves a decir una segunda vez. Y tampoco te hacen caso. Te levantas y te vas. Te levantas y te vas tal cual. Sí. Pero de dónde Porque estés. El mensaje que le estás mandando a la persona es, no voy a entrar ya en esta dinámica. También hay otra frase que puede ayudar, porque de repente el no me gusta que sea tan repetitivo, que es, ese comentario está fuera de lugar. O no al lugar, ¿no? O no al lugar, sí. O no al lugar. De repente alguien te está haciendo un comentario sexual en el trabajo, ese comentario está fuera de lugar. O se están riendo de ti, ese comentario está fuera de lugar. Pero ¿y qué le dirías a todas esas personas, por ejemplo, has puesto esa situación del trabajo, qué le dirías a esas personas que tienen miedo, por ejemplo, de decirle a su compañero o simplemente a su hermano? Primero. Que lo practiquen. Que practiquen con el frutero, con el del autobús, con gente que no te importe. Y si realmente te supone un tema, pues a lo mejor coger a un buen amigo y practicarlo con tu amigo, en el que, porque eso sí que es muy importante, se hace un role-playing, pero dices empezamos y acabamos, porque si no luego pues tu amigo de repente como que te empieza a faltar el respeto de manera habitual. No, es que estaba practicando a ver si sabes tener límites. Entonces empezamos un juego y acabamos un juego, o sea, eso sí que hay que aclararlo. Sí, simplemente para ayudar, claro. Verás, esto es como las artes marciales. ¿Vale? O sea, las artes marciales no es que tú te vuelvas ahí un ninja cuando haces artes marciales, es que practicas secuencias de movimientos una y otra vez para que, a mí me encantan las artes marciales, pues para que en un momento dado si te atacan y ya te tienes que defender, porque lo que te dicen artes marciales es si te roban, da la cartera y lo que sea, pero ya si estás en peligro y ya te tienes que defender, que el gesto que te salga es aquel que estás acostumbrado a hacer. No sé si... Vale. Sí, yo creo entonces, que si yo estoy acostumbrado a hacer así y lo he hecho 1.000.000 de veces y alguien me pega un puñetazo o una patada, es probable que yo pueda hacer ese gesto y que me salga de manera espontánea. Entonces, cuando tú quieres que algo se te dé bien, en este caso sacar la pata de jaguar y que no te faltan el respeto, tienes que practicar. Y aunque sea simulado, está bien porque estás integrando a nivel de procesamiento de información que eres capaz. Y eso sí le puede ayudar. Entonces, cuanto más practiques, más probabilidades hay de que saques la pata de jaguar en un momento dado. Ahora, no siempre hay que sacar la pata de jaguar. Te están atracando, mejor no te pongas chulo. Claro, ahí no tiene sentido. Al dinero y se acabó, ¿no? Esta parte es la de la gente, sí, yo no me estoy sintiendo cómodo, yo siento que las personas están pasando mis límites, pero si sucede lo contrario y yo soy el que estoy cometiendo un error y tengo que pedir perdón, ¿tú tienes alguna forma específica que recomiendas a la gente? Porque yo creo que esto es algo que a la gente le cuesta muchísimo. Pedir perdón. A todos. Pedir perdón yo creo que es reconocer que tú has cometido un error. Pues mira, y pedir perdón yo creo que es una de las cosas que más le cuesta a la gente. Pues es muy gracioso, porque igual que hay los 5 lenguajes del amor, hay los 5 lenguajes de la disculpa. Entonces, cuando tú te vas a disculpar o vas a pedir perdón, lo tienes que hacer de una manera muy concreta. Lo primero, no justificarte, porque cuando tú te estás justificando ante un agravio, a la otra persona le sienta fatal. Es, ay, siento haber llegado tarde, pero es que había un atasco horrible y ya te metes en tu drama. Ya, pero es que el otro te estaba esperando. Son excusas al final. Entonces, justificarse pues no es una buena opción cuando vas a pedir perdón. Lo primero es reconocer que te has equivocado, perdona, siento haber llegado tarde. A ver, en realidad es una situación que sí se puede entender, pero imagínate que tú me prestas tu jersey favorito y yo lo quemo con una barbacoa. Porque sí. Y entonces llego y te digo, ay, lo siento, pero es que se me quemó con la barbacoa. Tú me dices, vale, tía, pero es que es mi jersey favorito, te lo he dejado, ¿qué has hecho con él? Eso puede generar un resentimiento tremendo y al final el rencor, ¿qué es? Al final el rencor es que en su momento tú no hiciste o dijiste lo que tenías que hacer o decir. Entonces, si la otra persona se calla y yo lo justifico de esa manera, vas a tener un amigo seguramente de por vida o alguien que va a sentir cierto rencor hacia tu forma de ser o hacia tu persona al final, ¿no? Entonces, primero, no justificarse, reconocer, oye, siento haberte quemado tu jersey, buscar la forma de compensar,
¿qué te parece si te compro otro o lo llevo a la tintorería, si es que solamente se ha manchado, o de qué manera te puedo compensar esto? Te pido perdón, que el otro no te tiene por qué perdonar. O sea, al final tú estás pidiendo perdón y en la voluntad del otro está perdonarte, y también el reconocer cómo se puede sentir la persona. Si esto se diera así, nos ahorraríamos muchísimos problemas en los juzgados. Porque muchas veces lo que estamos buscando es que el otro se disculpe porque nos hemos sentido heridos o agraviados. Entonces, bueno. ¿Y tú crees que se reduciría mucho? De hecho, en Estados Unidos se ha estudiado bastante para el tema de las demandas médicas, el tema de la disculpa. Hay muchos médicos que muchas veces se van a juicio porque el médico no está aceptando que ha cometido un error. Y eso se está estudiando un montón, pues, para evitar el llegar a juicio, el saber disculparse de una manera correcta. Sí. Hemos hablado de poner límites, hemos hablado de cómo pedir perdón, pero otra de las cosas que creo que bueno, de una forma muy ligera. Sí, de una forma muy ligera porque es un tema muy extenso. Al igual que el de los 5 lenguajes del amor, lo hemos mencionado un poco por encima para que la gente sepa, pero realmente es un tema que se podría estar hablando muchísimo tiempo. También creo que hay otro tema de bastante relevancia para las personas y es que normalmente tienen dudas sobre qué hacer o qué ser. Y creo que muchas veces, y creo que entremos un poco en este tema, las personas no se dan cuenta que cuando les va bien en algo, normalmente es porque les gusta. Entonces, ¿tú crees que realmente está asociado el yo soy bueno en algo, a mí me gusta, le dedico tiempo y por eso pienso que se me da mejor? ¿O se te puede dar algo muy bien que no te gusta absolutamente nada? Es un tema este. Sí que he conocido a alguna persona que se le da bien algo que detesta. ¿Sí? Sí. Y a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque en el 90 y tantos % de los casos, lo normal es que cuando te gusta un tema, le dedicas tiempo. O sea, a mí mi trabajo me apasiona. Entonces, a mí ponerme a leer sobre algo que estoy estudiando un sábado por la mañana, para mí es un hobby, no me molesta. O si hay un tema que quiero resolver, le dedico más tiempo. Pero si yo odio, no me voy a dedicar el sábado o el domingo a trabajar sobre eso. Entonces, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que todo el mundo quiere ser súper profesional, súper brillante, que se le dé fenomenal, le tienes que dedicar tiempo. Entonces, cuando yo estaba en la facultad decía, bueno, vosotros queréis ser unos psicólogos de la pera, y todo el mundo, sí, yo quiero. Y entonces decía, bien, dedícate durante 10 años, 10 horas diarias a estudiar sobre psicología, a trabajar, ensayo y error, a estudiar, a investigar, a aprender. O sea, va a ser muy probable que después de 10 años seas un buen profesional. Pero ahora, o en algún perfil de personas, es como el que me llueva del maná y el cielo el ser un buen profesional. Tiene que haber un trabajo detrás. De hecho, yo las personas más brillantes que conozco le dedican mucho tiempo a su trabajo. Investigan, les gusta. Y como te gusta, pues le dedicas más tiempo todavía y no lo ves como un horror, sino como, wow, qué interesante, voy a indagar más sobre esto, quiero resolver. Entonces, sí, hay más probabilidades de éxito, ¿no? Te ocupas y... No te preocupas, sino que te ocupas. Es muy importante. De cómo hacerlo. Sí, generalmente todo aquello que te genera tensión no se da. O sea, si tú estás tenso porque no tienes pareja, cuando aparece una pareja te vuelves tan invasivo y tan tóxico que la pierdes, por ejemplo. Bueno, eso pasa mucho también, que justo cuando tú estás en una temporada de quiero pareja, no pasa nada y de repente sueltas y aparece. Es decir, te tienes que ocupar... Porque te relajas. Claro, te tienes que ocupar del proceso y esto es algo que tú también dices mucho, pero justo tienes que soltar el resultado. Es que el resultado no depende de ti. ¿Ningún resultado depende de ti? No, yo creo que depende de ti el proceso y creo que depende de ti el hacer las cosas lo mejor posible. Pero a veces hacer las cosas de la mejor manera posible y no se dan. ¿Y qué crees que es hacer? Y de hecho yo creo que genera bastante tensión y de hecho la gente que brilla realmente no se preocupa por el resultado. Se preocupa por hacer bien las cosas y poner el 100%. Claro, pero ¿qué es para ti? Porque supongo que luego en la pregunta final también lo iremos viendo, ¿no? Pero ¿qué es para ti hacer las cosas bien? Porque en función de tu cosmovisión, como hemos comentado antes, unas personas han podido entender la vida de una manera, ver y que de repente le vaya bien, aunque eso no sea la manera correcta, ¿no? Y otras es otra. Entonces, ¿para ti qué es hacer las cosas bien? ¿Cuáles serían esos ingredientes o esas facetas que tienes que hacer para hacer las cosas bien?
Para mí que el desde dónde sea sano. ¿Y qué es un desde dónde sano? La intención, la primera intención con la que haces las cosas. Por ejemplo, a mí me gusta ganar dinero, obviamente. O sea, yo creo que es necesario para poder vivir y además, pues, a ver, vivimos en una sociedad de bienestar. No es lo mismo tomarte un vino de Brick que un buen vino. O sea, no tiene nada que ver, la experiencia es completamente diferente. Pero la primera intención, en mi caso concreto, que el trabajo que yo tengo es psicóloga, que lo mezclo con energías y demás, pero bueno, soy doctora en psicología, pues psicóloga. Mi primera intención es ayudar a las personas. Entonces, nunca cogería a una persona a la que pienso que no puedo ayudar. Mi desde dónde es ayudar. Que luego gano dinero, me va fenomenal, tengo un montón de pacientes, súper, pero el desde dónde es la primera intención con la que haces las cosas. ¿Por qué vas al gimnasio? ¿Porque quieres que te quieran estando delgado o porque realmente tú te quieres sentir bien contigo mismo? ¿Por qué estudias esa carrera? ¿Para que tu padre se sienta orgulloso de ti o porque realmente a ti te gusta y quieres dedicarte a eso y no sé? O sea, hay que pensar un poco desde dónde hacemos las cosas, porque a veces no es tanto la historia como la intención, y para mí es muy importante la intención. Claro, al final también es la parte justo que estábamos diciendo de ese es tu proceso, eso es todo lo que tú pones y luego ya todo lo justo lo que has hablado de el dinero, el bienestar, es el resultado, es la consecuencia de. La consecuencia de. Pero no es tú desde dónde principal, que es esa primera intención. Sí, pero también está la valoración. Quiero decir, una persona que tiene un bagaje profesional o que tiene una experiencia profesional de años, obviamente no va a cobrar lo mismo que una persona que acaba de salir de la carrera. O sea, también está el valorarte tú. O sea, está, por un lado, poner tu mejor intención, por otro lado, valorar tu trabajo y ser consciente que lo estás haciendo bien, y cuando no lo estás haciendo bien, pues acondicionar las cosas o cambiarlas o ver qué está pasando para que puedan ir bien. ¿Y ese desde dónde puede cambiar a lo largo del proceso? Es decir, tú puedes empezar con un desde dónde y de repente que por ciertas circunstancias se vaya cambiando con el tiempo. Y de hecho a veces yo en terapia lo tengo que cambiar. Porque imagínate que una persona tiene un trabajo que es una oposición y que esa persona no puede cambiar de trabajo. Porque es ya muy mayor o porque hay una situación en la que es ese trabajo o nada y tiene que pagar facturas y tiene que vivir. Pues una de las cosas que yo puedo trabajar con esa persona incluso es cambiar el desde dónde. No te cuentes el odio a este trabajo, que es al final el desde dónde es ganar dinero, que está bien ganar dinero, que no lo estoy demonizando para nada, pero se puede cambiar el desde dónde, intentar darle un punto de vista diferente para que la persona no vaya al trabajo con esa angustia o esa ansiedad. Porque hay cosas que sí que podemos eliminar de nuestra vida y hay cosas que no. Que no. Y a lo mejor lo que podemos hacer es cambiar el desde dónde o que nos dejen de afectar, eso sí. Y justo con respecto al dinero, ¿crees que hay una serie de cualidades que hacen que una persona pueda tener dinero? Creo que hay una frecuencia de dinero, sí. ¿Y crees que esa frecuencia también va variando, se puede obtener? Se puede variar, pero hasta cierto punto, sí. Es decir, también tiene el tope que habíamos comentado antes, ¿no? Sí. También... Y también está la historia de arruinarte, ojo. Claro, para un lado y para otro. Y también está la historia de creencias que de alguna manera puedan boicotear el resultado. Yo no me merezco lo bueno, es algo que yo he trabajado con muchísimos pacientes. Yo no soy suficiente, yo no me merezco lo bueno, yo no valgo. Yo no tengo éxito, no sostengo éxito. Esas son las más repetidas, dirías. El yo no valgo y no soy suficiente, tal vez. Y el vivo en el drama y entro en el drama, porque hay personas que viven en el drama. Y entonces eso se puede desactivar. Sí, al final eso es dolor, ¿no? No. ¿No? Dolor... Es decir, cuando estás en el drama, al final creo que estás sintiendo cierto dolor o cierto anhelo. No, es entrar en bucle en una situación de horror, más que... Entonces, pues tampoco es que vayas a reaccionar genial. Ante todo. Y con respecto a ese drama, yo lo definía como dolor, pero tú has redirigido al drama. Creo que hay una persona que te gusta mucho mencionar que es Maslow. Bueno, me gustan mucho. Yo es que soy profesora de historia de la psicología, entre otras asignaturas, porque creo que he dado casi toda la carrera, pero una de ellas era historia de la psicología, que es mi asignatura favorita, tengo que decir, porque sabiendo de historia, sabes de dónde vienen las cosas. Y bueno, Maslow en realidad
Bueno, hablaba desde otro lugar, decía que al final todo el mundo tiene carencias y va buscando la forma de suplir carencias, ¿no? Y vas intentando ascender en esa pirámide, ¿no? Es decir, te piensas es que cada vez que realmente, subes... no, o sea, realmente todos los libros y los institutos y demás te explican que la historia es que cubres unas necesidades básicas y luego vas subiendo, y no es verdad. O sea, por ejemplo, una persona con ideales religiosos le da exactamente igual no tener nada que comer. Y eso es una necesidad básica. O sea, es que esa pirámide no es siempre necesariamente de abajo arriba, ¿eh? Y es algo que enseñan mal. Hay otro concepto que ahora sí que está súper extendido, que es la búsqueda constante de la felicidad. El 24/7 intentar, no, esto me hace feliz, o toca hacer cosas que me hacen feliz, pero ¿qué es la felicidad? Y ¿qué realmente, es decir, o cómo tú dirías que la gente, qué sería realmente como ese concepto de felicidad, ¿no? Y es posible que las personas estemos constantemente alegres, contentos, ser simpáticos, es decir, o realmente tenemos que sentir otras emociones como son la ira, la rabia, el dolor, el drama, para poder estar estables. Eso es un tema muy interesante. Sería, yo creo que para otro podcast, el explicar por qué Estados Unidos es, siendo uno de los países más desarrollados del mundo, porque es el país que más depresivos tiene del mundo también. No es porque sea un país grande, o sea, esto se hacen estadísticas partiendo de una media poblacional. Es interesante. Pero bueno, eso sería para otro momento y para otro podcast hablar sobre ello. Pero ahora es como que se le da mucha importancia al tema de me encuentro mal, me tomo una pastilla, o me leo libros donde te dicen que se puede ser feliz 24/7. Me parece que es vender humo. Me parece que es un error, me parece que frustra a muchas personas y que es un error. ¿Por qué? Las emociones negativas son necesarias y son buenas además. O sea, el cerebro es una máquina compleja, o el encéfalo, pero vamos, es que el cerebro es una parte pequeña del encéfalo. Pero bueno, lo voy a hablar así para que todos lo entendamos. El cerebro es una máquina compleja. ¿De verdad va a sostener algo que consume energía y nos hace sentir mal si no sirve para nada? Entonces, las emociones negativas son necesarias porque nos están indicando que hay algo en nuestra vida que no va bien. Es muy importante entender esto. O sea, si yo voy por la calle y me considero una persona bastante feliz, pero si yo voy por la calle y alguien me escupe y con moco encima, yo me voy a enfadar, o sea, me va a molestar porque esa persona me está faltando el respeto. Y en ese enfado le voy a poner límites al otro y le voy a decir, hey, esto está mal. ¿Sí? Sí. Pero yo tenía una paciente hace años que no se enfadaba nunca y todo el mundo se aprovechaba de ella porque no ponía límites. ¿Pero ella sí sentía esa emoción negativa? No se enfadaba, lo diluía, no le daba importancia. No le daba importancia, lo pasaba. Y todo el mundo se estaba aprovechando de ella. O sea, las emociones negativas nos permiten vivir en sociedad. Ahora, ¿cuándo el enfado es un problema? Cuando eres violento. Yo de repente estoy en una discoteca, estoy bailando, bueno, ahora ya igual, no, pero bueno, puede ser. Pero estoy en una discoteca, estoy bailando y de repente alguien me tira una copa encima y yo le pego una paliza a la persona. Ahí hay un problema que hay que trabajar, que es una agresividad. O sea, cuando el problema es, la emoción negativa es exagerada o no coincide con la realidad o se sostiene demasiado en el tiempo, ahí es cuando un terapeuta lo tiene que trabajar. Pero el pensar que tú una emoción negativa no la tengas y que eso va a ser guay es un error garrafal. Las personas que, la culpabilidad, una persona que no se siente culpable, ¿quién es? Un psicópata. Lo que en psicología se llamaría un trastorno antisocial de la personalidad. Trastorno disocial. Una persona que no está sintiendo culpabilidad. Qué peligro, ¿no? Yo prefiero una persona que se sienta culpable porque sé que entonces se va a pensar en hacerme daño, ¿no? O la ansiedad y la depresión, que están constantemente confundiendo las cosas, que es la ansiedad, la amenaza de algo futuro que pueda pasar y que todavía no ha ocurrido. Eso permite ajustar para que eso no suceda. Pero claro, cuando la ansiedad está mal ajustada, llegas a un examen al día siguiente y te quedas en blanco. Esa ansiedad en la que te has quedado en blanco hay que resolver. Pero oye, mañana tengo un examen, me quedan 15 temas, me voy a poner porque tengo ansiedad, esa ansiedad es buena porque me hace mover, me hace estudiar. El estrés, ¿qué es el estrés? Cuando el entorno te pide más de lo que puedes dar, ¿no? Y te está avisando que tienes que parar y tienes que soltar, claro. Pero si tú te estresas porque de repente no te quedan naranjas en la nevera, a no ser que tu vida dependa de ello,
en principio no te deberías estresar. Entonces, hay que trabajarlo cuando es disfuncional, pero las emociones negativas tienen un papel. La tristeza es, me gustaría tener algo que no tengo. Entonces, me hace moverme en esa dirección para alcanzar. Pues oye, lo normal es, si yo no tengo trabajo, que me sienta triste porque no tengo trabajo. Y esa tristeza está ajustada a la realidad. Hay pacientes que me vienen y me dicen, oye, es que tengo depresión. No, no tienes depresión, tienes una mala suerte en tu vida o... Sí. ¿No? Completamente. Voy a decir una palabrota, entonces, como estamos en un podcast, pues... Es entorno eco-friendly, di que sí. Pero, ¿qué es la ira, el enfado? Están violando mis derechos. La culpa, estoy violando los derechos de otro. La tristeza, me gustaría tener algo que no tengo. La ansiedad y el estrés, ya lo hemos comentado antes. Miedo. O sea, el miedo es, estoy en peligro. Yo estoy en mi casa y se supone que estoy sola y de repente hago pasos a las 3 de la mañana, tengo miedo. Ese miedo me permite llamar a la policía, echar la llave, reaccionar. Claro. O entra aquí alguien con una cabeza de alguien con un machete y yo salgo corriendo. O sea, el tópico ese del Titanic en el que la gente está tocando el violín mientras muere libremente, yo hubiera salido corriendo. Al final no me gusta nada el agua helada. Entonces, el miedo es necesario. Y de hecho, una persona sin miedo, que hay personas que no tienen miedo y hay algún caso por lesión cerebral, realmente es un peligro para ellas y para los demás, ¿no? Son, al fin, las emociones negativas son alertas de... Que recules o para que reacondiciones o para que cambies, es un indicador. Estás con una persona, conoces a alguien y resulta que es maravillosa y te mola y te encanta y te estás enamorado y te estás pillando, te sientes mal. Eso es una alarma. O sea, hay algo en ti que te está diciendo que esa persona no es la adecuada. ¿Por qué no le escuchas? Yo creo que es muy complicado, ¿no? Pero no solo en esa situación, sino en otras como puede ser el trabajo, la amistad, los familiares de... Bueno, los familiares es otro tema. Claro, quiero moverme de ahí, pero ¿cómo pongo los límites que hemos hablado antes? O he cometido un error, ¿cómo pido perdón? Que son cosas que hemos trabajado, ¿no?, a lo largo del podcast. Y que te vienen con esos indicadores que tú justo estás comentando. Son herramientas, al final. Yo doy muchas herramientas a mis pacientes para que puedan solventar la situación. Claro. Sí. Antes de empezar con las últimas preguntas, que son como preguntas generales que vamos a hacer a todos los invitados, hay una frase tuya que me dijiste el día 1 y es: el brillo de todos es el brillo de uno, o el brillo de uno es el brillo de todos. El brillo de uno es el brillo de todos. Y sí. creo que es una frase que al final ensalza la importancia de qué bueno y qué guay, por decirlo de alguna manera, ¿no?, es que a ti te vaya bien, pero qué importante es que a las personas de tu alrededor le vayan bien. Y le vayan bien contigo, ¿no?, también. A ver, a mí me encanta que a la gente le vaya bien. Tengo la fortuna de no ser una persona envidiosa, pero porque nos podemos relacionar con el mundo desde distintas perspectivas. Una es, qué bien, y tú eres un ejemplo para que yo pueda seguir, y eso que tú has obtenido yo lo puedo conseguir también, o qué mal, pero eso ya es más neurótico, ¿no? O qué mal que tú lo tienes y yo no. Envidia, ¿no? Hay una novela de Stendhal, eso habla mucho Adler, el carácter neurótico de Adler, ¿no? Se puede relacionar uno desde la cooperación o desde la agresión. Entonces es mejor desde la cooperación, ¿no? El que tú seas un ejemplo para que yo quiera brillar también. Y ahí el referente es también uno mismo. Es decir, yo soy competitivo conmigo mismo. Y ahí entras también, ¿no?, en la dinámica extendida de eres un reflejo de las personas que te rodean, ¿podría ser? Es decir, bueno, se habla mucho de eso en Instagram, claro, ¿no? Claro, sí, es decir, es como, es más fácil que tú, imagínate un caso random, por decirlo de alguna manera, es más fácil que tú seas emprendedor si estás con 4 emprendedores, ¿no? Es más fácil que tú estudies si estás con 4 personas que constantemente están yendo a la biblioteca. ¿Tú crees en eso o no crees en eso? Lo fácil sería decir que sí, pero también existen las personas resilientes. Y hace muchos años se hizo una investigación, un estudio en Hawái sobre familias desestructuradas que estaban trabajando con el tema de cañas de azúcar, y
el trabajo en las cañas de azúcar es muy duro, o sea, nadie quiere hacer un trabajo tan duro en el que trabajas tantas horas, te pagan tan poco. Creo que era Hawái. Y la hipótesis de esa investigación era que al final pues eran familias desestructuradas en las que había muchas probabilidades que los hijos salieran mal. Mal me refiero a personas que no son funcionales socialmente hablando. Pues temas de embarazos no deseados, de robo, drogadicción, etc. Y fue muy sorprendente el descubrir que 1/3 no reaccionaba mal al entorno, sino que llegaban a ser personas funcionales socialmente hablando. Entonces no necesariamente, pero para eso, para una persona resiliente tiene que haber un punto que es alguien que crea en ti. Pero a lo mejor tú puedes tener un entorno horrible, pero con que una persona crea en ti es suficiente para que tú compres esa idea. De yo valgo, yo soy suficiente, yo sí puedo. Solo necesitas a uno. Solo necesitas a uno. Y fíjate que justo son las ideas que habías comentado antes como que más se repiten, ¿no? Yo no valgo, yo no soy suficiente. Sí, pero a veces puedes estar rodeada de personas que te dicen eso una y otra vez y no comprar esa idea, es curioso. ¿Y tú no crees que es difícil no comprar esa idea si tienes a mucha gente que te lo está diciendo? Con que tengas a alguien que cree en ti es suficiente. Es muy importante apoyar a los demás. O sea, a mí me llama la atención que en esta historia en la que vivimos los humanos, cuando estás a cero en cualquier área de tu vida, obviamente es muy complicado que seas feliz. O sea, cuando Maslow habla de la pirámide de Maslow y del concepto de felicidad, que por cierto, según él, nunca se alcanza del todo porque siempre te aparecen necesidades superiores, él habla que toda esta historia funciona siempre y cuando estén tus necesidades básicas cubiertas. Porque si tú no tienes para comer, no puedes ser feliz. ¿Ves que tu hijo se está muriendo de hambre? De verdad, es difícil ser feliz. Es muy complicado. O sea, yo pienso que hasta sería un milagro. Puede haber algún caso, pero será un caso aislado. Si tú no tienes amor, nadie que te quiera, no tienes el soporte de nadie, no tienes amigos y vives aislado. A mí los rollos que aparecen en Instagram de tú no necesitas a nadie y cuando seas independiente vas a ser genial, pero vamos a ver, con lo pesadas que son las personas... Si no necesitáramos a los demás viviríamos en cuevas, porque casi todos los problemas que tenemos están relacionados con otros, porque no me quisieron, porque no me atendieron, porque no me validaron, porque me dejaron, porque no me amaron. Si te paras a pensar, la mayoría de problemas que tenemos todos es con otras personas. Sí. Entonces, si no tienes nada de dinero, mal. Si tienes cero salud, mal. Te estás muriendo, o sea, mal. Tienes dolores horrorosos, ¿tú crees que ahí puedes ser feliz? No. No, muy complicado. No tienes amor, no tienes salud, no tienes dinero, no tienes el sentido de la vida. Entonces, para mí el origen de todos los problemas es el desamor con uno mismo o con otros. Justo esto antes de entrar en las preguntas generales y que van a ser principalmente dos. Y estas las puedes contestar o un poco más según mi cosmovisión. Según tu cosmovisión, por supuesto. Soy poseedora de la verdad absoluta, pero según mi cosmovisión. Pero son dos preguntas muy sencillas, pero con mucho significado. Una va a ser para ti, la otra para la generalidad, ¿no? Y es, ¿hay alguna frase que en algún momento te hayan dicho y que te hayan marcado mucho? Puede ser para bien o para mal. Hagas lo que hagas, hazlo bien. Una frase que nos dijo mi padre a mí y a mis hermanos. Hagas lo que hagas, hazlo bien. Y eso ha sido uno de los patrones que ha determinado cómo tú te has comportado, relacionado. Procuro hacer bien las cosas. No siempre me salen, pero que mi intención sea buena, por lo menos. Y es que hay muchas frases importantes. Sí, pero necesitamos la que más te haya marcado. Win-win. Win-win. O sea, procura que cuando interactúes o te relaciones con una persona, la persona gane y ganes tú en esa interacción. Creo que venimos a sumar en la vida de otros. O deberíamos procurar sumar y que cada vez que conozcas a alguien la persona se alegre de haberte conocido. Creo que eso es muy importante. No todo vale. Y la segunda es, en cualquier ámbito de la vida, ¿por qué crees que la gente miente? Falta...
Obvio, falta de seguridad en sí mismo. Cuando tú eres seguro de ti mismo no necesitas mentir. El miedo a ser evaluado negativamente por otros es lo que te hace mentir, y para eso eres una persona o estás mostrando inseguridad. Sí, siempre parte, es decir, una mentira siempre es de la inseguridad de ver qué consecuencias puede tener. Miedo a que los demás piensen mal de ti. Esa es inseguridad. Una persona segura de sí misma no te va a mentir. Te puede eludir. Hombre, si a mí me llegas vestido de una forma horrible y me preguntas, ay, ¿qué tal estoy? Estoy mono. Pues hombre, hay que diferenciar entre sinceridad y sincericidio. Pero a lo mejor te puedes callar, o bueno, si a ti te gusta. O sea, no estoy hablando de sincericidio, que eso me parece también algo bastante tóxico. Claro. Pero el mentir deliberadamente, tú mientes cuando tienes miedo al juicio del otro. Miedo al otro, inseguridad. Muy buenas frases por un lado y por otro lado una buena reflexión. Antes de terminar, vamos a comenzar a hacer una dinámica que es en la que yo te voy a compartir esta libreta, te voy a dejar un rotulador y tú tienes que mandar un mensaje de agradecimiento, un emoticono, una palabra a alguien. Es que ¿vale? Podría escribir el libro entero. Hay muchas frases. Te lo vamos a dejar. Esta es tu página. Vale. Esto. Puedes poner lo que quieras. Y pongo cuál. Pero no puedo poner varias. Tú puedes poner lo que quieras. Yo no tengo por qué. Puedes taparlo un poquito. Puedes poner lo que quieras. Luego pones Laura. Es difícil en esta posición no mirar, chicos, pero estoy intentándolo. ¿Y firmo cómo? Eso depende de ti. Bueno, tengo muchas frases, ¿eh? Tenemos que hacer entonces más podcasts. Hay que hacer más podcasts para ir descubriéndolas. Yo lo cierro, esto forma parte de ti. Y luego ya para terminar, como he comentado desde el inicio, este podcast nace para intentar entender, después de analizar casos e historias reales, que esto es muy importante, ¿no? El ser real, el contar la realidad, que personas como tú, Laura, que llevan una trayectoria larguísima, no solo profesional, sino que también personal, y que has vivido un montón de experiencia. Sí, porque aunque no me parezca, tengo una edad, ¿eh? Eso. Tu edad ya es cuestión tuya, pero... No, yo estoy encantada. No. Y al final nosotros lo que estamos intentando es descubrir cuál es esa clave del éxito, que para todos yo creo que es súper subjetiva. Es decir, yo puedo interpretar el éxito de una manera y otra persona, como hemos dicho, cada uno tiene su cosmovisión, cada uno tiene sus patrones, cada uno tiene sus entendimientos que se han ido forjando a lo largo de su vida, será otro. Entonces, para terminar, ¿qué es para ti el éxito? O para ti, ¿cuál es la clave del éxito? Para mí el éxito es sumar. O sea, que todo aquello que hagas estés aportando algo. Creo que eso para mí sería... Y que él desde donde sea sano. Y hacer bien las cosas. Eso es que... Eso tendríamos que hacer otro podcast, yo creo, para hablar del éxito. Pero... Sumar, win-win. Profesionalmente hablando, win-win. ¿Y en general? Lo que has dicho. También. Win-win general. En todas las áreas, sí. El éxito. Y al final el éxito también, el referente tiene que ser uno mismo, ¿no? Creo, pienso. Más que los demás. Los demás pueden ser referentes puntuales, pero al final que la competición sea contigo. Y procurar hacer las cosas lo mejor posible, sí. Pues con esto cerramos el primer episodio.